Hola, mi nombre es Eduardo Lázaro Garnica y este video está dirigido hacia la materia de comunicación moral y social. Para empezar, me gustaría plantear el objetivo de este video y es comunicar a todas las personas, ya sean psicólogos, psicólogas o no lo sean, eh, que existen muchas problemáticas cuando se habla de trabajar con marcos teóricos inestables y conceptos un tanto redundantes o que no son claros dentro de la psicología como ciencia. En este caso, como primer punto, me gustaría retomar dos conceptos, que es el lenguaje referencial ordinario y el lenguaje técnico denotativo. Es importante retomar que estos dos conceptos, o al menos el último, se utilizan en contextos de ciencia básica, no solamente en psicología. Cada ciencia natural, por ejemplo, como la física, como la biología, la química, tienen su propio lenguaje. Hay un lenguaje consensuado, hay un lenguaje ya establecido que se debe de utilizar dentro de esa ciencia. Y en comparación con la psicología no lo existe, porque se utiliza el lenguaje ordinario para explicar ciertos fenómenos psicológicos, que debería de ser al revés. Debería de haber un lenguaje técnico que ayude a diferenciar o a entender desde una perspectiva científica al menos el comportamiento humano, cuando no es el caso. Por ejemplo, en ciertas ramas de la psicología, no voy a mencionar cuáles, se habla de muchos conceptos, como por ejemplo mente, imaginación, perspectiva, visión, o lo que tú quieras, que se utiliza en un ambiente científico, cuando realmente debería de hablarse en un contexto o en una situación social, porque son conceptos que se les adjudica a fenómenos psicológicos cuando realmente se debería de tener una visión diferente, en una visión técnica abstracta, donde el lenguaje técnico ayuda a entender cómo funciona un fenómeno. Como segundo punto, me gustaría hacer mención de la visión dualista que se tiene en la psicología. Hoy en día, como bien lo planteaba Descartes en su momento, el dualismo cartesiano consiste en la concepción de una mente y de un cuerpo físico. Lamentablemente, en psicología se tiene esa visión. Hay un cuerpo, hay un organismo, el ser humano, y se tiene una entidad, como puede llegar a ser la mente o el inconsciente, el subconsciente y demás conceptos que se retoman y que se le adjudican al ser humano, pero que no tienen una sustancia. Están dentro del cerebro, pero al parecer no tienen ningún tipo de sustancia. Se sabe, en teoría, que existe y que tiene cierta estructura, pero realmente o físicamente no se tiene un acceso como tal. Esto puede llegar a tener demasiadas repercusiones a nivel teórico, porque pueden llegar a existir explicaciones del comportamiento que no tienen ningún tipo de sentido. Es como decir, por ejemplo, en la física, que en su momento decían que los objetos caían porque tenían una intención de caer, porque tenían un espíritu que los guiaba hacia el suelo porque querían caer al suelo. Realmente en esos momentos esa era la explicación que se daba, pero después llegaron ciertos teóricos como lo hizo Newton y explicaron que había algo, una gravedad, una relación que tenía un objeto con el suelo, por ejemplo, y que lo hacía caer. Una explicación un tanto más acertada y una explicación más objetiva matemática que nos ayuda a entender el comportamiento de las partículas, por ejemplo, y que en psicología, o al menos estas ramas de la psicología, entre comillas, tienen usualmente, ¿no? Donde no hay una claridad o una explicación objetiva del porqué de los fenómenos y se lo adjudican a ciertos fenómenos a los que no podemos tener acceso como personas, no los podemos ver, que están dentro de la cabeza y que nos hacen comportarnos de ciertas formas. Eso es una gran problemática porque no se tiene una claridad, se tiene una ejemplificación clara de cómo funciona el comportamiento humano, al menos dentro de esas ramas de la psicología. Teniendo otra, y como punto final, me gustaría hablar de las repercusiones que puede llegar a tener a nivel social el hecho de trabajar con marcos teóricos un tanto inestables, como es por ejemplo, en un ambiente clínico.
Es importante decir que cuando no se tiene una claridad o cuando hay sesgos epistemológicos dentro de una teoría, a nivel práctico se puede llegar a ver. Por ejemplo, un físico que en su momento planteó que un puente no se va a caer porque las partículas que hacen el puente deciden que no quieren caer al suelo, pues se va a caer el puente. Lo mismo pasa en psicología. Cuando un terapeuta trabaja bajo un marco teórico inestable, como pueden llegar a ser la mayoría de las corrientes de la psicología, pueden llegar a cometer iatrogenios dentro de las personas o en las personas, en las que entran las personas y salen peor, porque realmente no se sabe con qué se trabaja, no se tiene acceso o no se tiene una claridad del fenómeno que está conduciendo a la persona a comportarse como se debería de comportar. Entonces, teniendo esto en claro, es importante decir que la claridad de conceptos y los sesgos epistemológicos tienen una incidencia significativa en ámbitos clínicos y puede llegar a hacer muchísimas repercusiones como la que les acabo de plantear, o como por ejemplo la dependencia a la terapia, al hecho de ir por más de, no sé, 2 años o 1 año, como lo plantea el psicoanálisis o las terapias psicodinámicas, en las que la persona va y hay una repercusión económica cuando la persona está asistiendo más de 2 años, pues no es, a lo mejor termina de ser insuficiente o termina siendo deficiente, en tanto que la persona tiene una repercusión económica. Entonces puede llegar a ser muchas las cosas a nivel práctico que pueden repercutir en las personas significativamente el hecho de no trabajar con conceptos claros y una ciencia básica bien construida. Eso sería todo, espero les haya gustado mucho. Yo sé que me quedé corto en algunas explicaciones, o en la mayoría o en todas las explicaciones, pero realmente tengo muy poco tiempo para explicar esto, y que se pueden hacer muchos artículos y los existen de todas las cosas raras o inconsistentes que hay hoy en día dentro de la psicología. Pero me gustaría cerrar con que hoy en día la psicología está en sus pañales, como en su momento la física estuvo cuando Newton estaba, o Galileo, y que poco a poco va a ir evolucionando al punto de que pues sea un panorama mejor para la psicología a nivel teórico y a nivel práctico, y que ese es una discusión o un planteamiento importante que hace la ciencia, ¿no? Que es evolucionar, es cambiar constantemente para que a nivel de conocimientos y a nivel práctico pueda llegar a ser una mayor sensación o gratitud para las personas que reciben y que también estudian la psicología. Y pues muchas gracias.